Bienvenidos a Nuestra Tierra, el video podcast que busca enaltecer y recordar las grandes gestas deportivas y culturales de Colombia. Hoy tenemos a un invitado, a Teo González, periodista y historiador. Actualmente trabaja para ESPN. Vamos a hablar sobre el episodio acerca del 5-0 de Colombia 5, Argentina 0 en el Estadio Monumental, 5 de septiembre del año 1993. Bienvenido, Teo. Daniel, muchas gracias por la invitación, chévere, siento que es un espacio ameno, relajado, que no está esa rigidez de muchas entrevistas y nada, ojalá salga buena charla, buenas reflexiones y anécdotas, que digamos no lo viví de primera mano, no me voy adelantando, pero sé que el haber nacido y crecido con ese hecho histórico tan importante, pues cambió la vida de todos. Pero sí, Teo nace en febrero del 93. ¿Qué recuerdos cuentan sus familiares sobre lo que sucedió el 5 de septiembre del 93 cuando Colombia le gana 5-0 a Argentina en el Estadio Monumental? Tenía 7 meses de edad, 6 meses iba a cumplir 7 y es tan importante esa fecha que nos acordamos, o se acuerdan mis papás exactamente y yo me acuerdo dónde vivía porque me lo contaron. San Cipriano, un barrio abajo de la autopista por la calle 167 entre carreras 54 y 51, conjunto Granada Norte. Entonces fíjate cómo a partir de ese 5-0 se empieza a construir una memoria familiar. En el cuarto gol mi papá me saca por la ventana, igualito como hizo Michael Jackson con uno de sus hijos en Alemania en el 2002, y eso fue un agarrón tremendo entre mis papás porque mi mamá le decía, no sea irresponsable Felipe era mi papá. Y me sacó por la ventana de la euforia, decía, le estamos ganando a la Argentina 5-0 en el Estadio Monumental, un Monumental lleno, la casa de River, la casa de la selección argentina. Y mi mamá le decía, a mí no me importa que seamos campeones del mundo, pero al niño no me lo vuelve a sacar por la ventana. Y después de eso empiezan los gritos, la euforia en esa parte de la ciudad, y me cuenta mi papá que es una fiesta tremenda, pero marcó toda la familia. Esa es la anécdota que se cuenta en todas las reuniones familiares. ¿Por qué Teo desde pequeño está tan ligado con el deporte? Mi mamá, pues porque en el 5-0 lo sacan por la ventana, se le hubiera resbalado y lo mata. Ya sabemos de dónde viene toda la fiebre por el fútbol. Teo, hay una disyuntiva entre los colombianos de no querer recordar el 5-0 porque decir que ya hay que pasar la página, que con eso no se gana nada, pero otros sí le dan un valor emocional muy importante. Todos recuerdan ese día, cómo estaban con sus familias, sí. Dónde lo vieron. Además, ¿cuál es el valor emocional y cuál es el valor histórico que usted le da a ese partido? Bueno, el valor emocional es un momento donde cambia el fútbol colombiano, donde se parte en dos la historia del fútbol colombiano, porque es la confirmación de una gran camada de jugadores que tienen un talento excepcional, se confirma con un resultado de ese tamaño y de esa magnitud. Y empieza a ponerse a Colombia, a la selección Colombia en el mapa futbolero, en una época de grandes jugadores y de grandes selecciones. Estaban también las selecciones europeas, y no hablo de Francia, Inglaterra, las tradicionales, sino otras selecciones con grandes jugadores como Rumania, se me viene a la mente, como Hungría, ese tipo de selecciones, y Colombia se mete en ese mapa futbolístico. El valor, digamos que histórico, es enorme lo que hace la selección colombiana-argentina. Lo cuentan las anécdotas del Diego, el Diego diciendo Colombia está aquí y Argentina está aquí, y tenía razón. Digamos que Argentina sí era un equipo que llegaba a esas eliminatorias con 2 estrellas en su escudo, 78 y 86, llegaba con grandes jugadores. Colombia no le ganó a una Argentina que estuviera llena de bajas o sin jugadores reconocidos. De entrada se me vienen 2 mediocampistas que he admirado toda la vida, y sobre todo uno que es Fernando Redondo y otro que es el Cholo Simeone, 2 jugadores de cortes diferentes pero que son grandes mediocampistas. Sergio Goycochea, que estaba relacionado con Colombia al haber atajado en Millonarios en la época en que van al Mundial de Italia 90, entonces los colombianos lo tenían en el radar al ser el arquero de Millonarios. Entonces vemos que se le gana una selección argentina fuerte, una selección argentina con buenos jugadores, con un Maradona que le mete picante antes del comienzo del partido. Ahí está la importancia histórica, creo que lo hablaremos más adelante, pero es el contexto en el que está el país. Un alivio, ¿no? Como un alivio para todo lo que están viviendo. No solamente el fútbol colombiano, sino lo que vivían nuestros papás, nuestros familiares en ese momento. Colombia necesitaba ese pañito de agua tibia, esa sonrisa en medio de tanto dolor.
Sí, ese bálsamo en el año 93 que fue tan violento para el país. Pero previo a ello, este episodio contó con información muy valiosa del libro El 5-0 que escribió el periodista Mauricio Silva. Ahorita que hablaba Maradona, recordaba que casi que ese partido empieza y termina con las manos de Maradona. Empieza cuando Maradona, días previos al partido, dice que Argentina está acá, al ser campeón mundial, y Colombia acá, pero termina aplaudiendo en el Estadio Monumental junto con los demás espectadores a toda la selección Colombia luego de esa gesta. Hablemos un poco del país, sus padres, ¿qué le cuentan de qué se vivía en ese año 93 y por qué este 5-0 en septiembre fue un bálsamo para lo que estaba arrastrando el país durante todo ese año? Fíjate cómo se va construyendo la memoria en torno al 5-0 sí. Y en torno a hechos que vive Colombia. Te lo cuento primero desde los recuerdos familiares. Mi padre trabajaba en el Banco de Crédito en ese momento, en la sede de la calle 72, y me cuenta que ese año, en el lapso de enero a septiembre antes del partido, 2 veces los evacuaron por amenaza de bomba. Yo acá me permito leer dos atentados que se hacen ese mismo año del 5-0. El 30 de enero, un carro un carro bomba estalla en la carrera 9 entre calles 15 y 16. Eso es el barrio Veracruz, a 9 cuadras de la Casa de Nariño, a 6 cuadras del Palacio de Líbano, de la alcaldía, destruye la Cámara de Comercio, mata 25 personas y quedan heridas 70. El 15 de abril, el atentado del Centro Comercial 93. 8 muertos, 242 heridos. Mi tía tenía parqueado el carro, un Renault, y arranca. Me decía por cuestión de 3-4 minutos, estaba en el semáforo de la 100 con 15 y alcanzó a escuchar el bombazo. Entonces vemos cómo Colombia está inmerso en medio de la violencia, de atentados. El año 1991, y acá esto es en un texto que les recomiendo, de Catalina Bello, profesora del externado, se llama La violencia en Colombia, análisis histórico del homicidio en la segunda mitad del siglo XX. 1991 es el año en toda la historia de Colombia en que más homicidios hay, más muertes violentas se registraron, es decir, 2 años antes del 5-0. Tenemos también que 1993, el año del 5-0, es el año donde en Colombia se registraron más homicidios, también documentado por la alcaldía, el distrito. Entonces vemos el contexto en el que está el partido. Pablo Escobar se fuga a mitad del 92, está fugado durante el partido, y 2 meses y 27 días después, el 2 de diciembre de 1993, lo matan en Medellín. O sea, hay que decir que era un año en el cual los colombianos no sabían dónde les podía tocar una bomba, bien sea en un centro comercial, en un avión, en un edificio de un periódico, de empresas, de cualquier ente que estuviera en contra del narcotráfico para ese entonces, que llega un bálsamo como la Selección Colombia, que quizás ahí es donde también se le carga de mucha presión a la selección. Sí. Es como, ya se lo comparo como ese papá que ve en su hijo la oportunidad de ser feliz, de que mi felicidad es mi hijo. Pareciera como que en ese año la felicidad del país estuviera encarnada en la Selección Colombia, y lo que ella hiciera, porque lo había mostrado quizás años antes, sí, pero lo que ella hizo a partir del 5-0. Y lo necesitaba Colombia. 3 años y 11 meses antes de ese 5-0, matan a Álvaro Ortega saliendo del Hotel Nutibara en Medellín. Se cancela el campeonato del año 89. Matan a Álvaro Ortega después de un partido Medellín-América de Cali, que en la ida, digamos que en el partido que se había disputado en Cali, Medellín había metido un golazo de Chalaca, y se lo anula a Álvaro Ortega. Cuando cae afuera del Nutibara, no solamente queda herido de muerte Álvaro Ortega, sino queda herido de muerte el fútbol colombiano. Que maten un árbitro y que cancelen el campeonato, ya fue la etapa. Antes de ese parón estaban los títulos de Millonarios, y después de ese parón viene ese ping-pong entre Nacional y América. Campeón América, campeón Nacional, campeón América, porque el año del 5-0 queda campeón el Junior de Julio Avelino, si no me equivoco, fue uno de los primeros títulos de Julio Avelino, pero que ya jugaba ahí el pibe y Alexis Mendoza. Exacto, pero si empezamos a ver ¿a qué voy con este comentario? A que el fútbol colombiano también necesitaba de esto, porque venía herido de muerte con el asesinato de Ortega. Sabemos que el dinero del narcotráfico venía en las estrellas de los equipos. Sabíamos que el año anterior algunos jugadores de Atlético Nacional habían ido a visitar a Pablo Escobar a la catedral,
Entonces necesitaba una alegría así, necesitaba que ese talento se consolidara en un resultado. Y ojo, ese día se consolidó y se selló la clasificación a Estados Unidos 1994 en una eliminatoria difícil. Si no estoy mal, eran 3 cupos directos y el repechaje, que va a Colombia, Brasil, Bolivia y Argentina se va para el repechaje. Sí, hablando de eso, eran 2 grupos. Sacan a Chile porque Chile venía con la sanción desde Italia, desde la eliminatoria de Italia 90. Colombia hacía parte del grupo A, que era junto con Argentina, Perú y Paraguay. Para esta última fecha, Colombia llegaba de primero del grupo y segundo estaba Argentina, pero digamos que un empate ya clasificaba directamente a Colombia. Había mucha presión del lado argentino y se sentía toda la presión previa al duelo, porque los argentinos sentían que podían quedar eliminados, porque no jugaban contra una selección cualquiera. Pero también Colombia no jugaba contra una selección cualquiera, venía de ser finalista de Italia 90 y 2 veces campeona de las Copas Américas de Chile 91 y Ecuador 93. Entonces ahí la pregunta, Teo, es, usted que ha seguido las selecciones desde la Copa América de Chile 2015, ¿qué sucedió diferente en ese partido para que hubiera un resultado tan abultado a favor de los colombianos, si tenemos en cuenta que los últimos 3 duelos que han sostenido las 2 selecciones habían sido 2 empates y un triunfo a favor de Colombia de solo 2-1 en Barranquilla? Para no extenderme y ser concreto, pondría 3 elementos. Pondría carácter, templanza para definir el resultado, talento, indudable. Hay que ver lo que hicieron ese día, la definición del Tino, los pases de Freddy, el tanque que tenía, talento con combinación de estado físico. Los laterales ese día cerraron las bandas y tercero, que se alinearon los astros, que entró todo. Para mí, el desarrollo del partido y viendo los 90 minutos, el resultado no va acorde con el desarrollo del partido. Argentina empezó teniendo la pelota, Córdoba algunas atajadas, bien seguro. No, es que Colombia ya arrollado desde el minuto 1 en el Monumental ese día. Colombia resistió el primer tiempo, el primer gol llega al minuto 41 y ahí Colombia define, que quizás es lo que nos falta en los últimos años. Siempre vamos a tener en la mente jugadas, ¿por qué este no la metió? ¿Por qué se comió este gol? Ese día definieron las que tuvieron. Entonces una mezcla de carácter, de talento, y ese día se alinearon los astros en el Estadio Monumental de River. Pero de esa receta mágica que usted habla, pone en primer lugar el carácter. Hace unos años un streamer argentino, Luquita Rodríguez, sacó la teoría que él llamó, en la cual decía que los jugadores colombianos jugaban sin contexto. Esto aplicaba para bien o para mal. Para bien en el sentido que él explicaba cómo los jugadores colombianos era como si jugaran fútbol, como si estuvieran en el patio de su casa. Entonces eso les permitía ser muy talentosos. Caso para bien del Tino Asprilla, que hay una anécdota en la cual él recibe una llamada de Mascardi, su representante en el Monumental, y le dice a la hinchada que yo ese día voy a hacer 2 goles, y va y los hace. Para mal, justamente esa teoría sale después de un día de diferencia en el cual expulsan a Campuzano de Boca y a Carrascal de River, porque para mal también los jugadores colombianos al jugar sin contexto son muy fosforitos o son muy violentos, muy fáciles de calentar. Pero hablando de ese carácter ¿se ha perdido o lo ha visto en otros jugadores colombianos en otras, no sé, en la última generación buena que sacó Falcao, James? Ese carácter, ¿dónde lo ha identificado usted? ¿Dónde lo ve? No se ha perdido, se ha mantenido. Quizás se han profesionalizado más los jugadores. Todavía a algunos les falta, pienso que hay talentos que se han desperdiciado por esa falta de dimensionar en el lugar donde están parados. Ejemplo rápido y para no salirme del tema, eliminatorias para Sudáfrica y Dairo Moreno hace el gol de la victoria en el Estadio El Campín y se pierde una semana de fiesta, toma un taxi y se pierde. El man, sí, termina... Creo que en la siguiente década o con otra mentalidad, el man al otro día se entrena a las 6 de la mañana y dice voy a llegar a hacer esto que acabo de hacer en la Copa del Mundo, en Sudáfrica 2010, o voy a darle continuidad. Pero muchas veces el jugador colombiano se queda en ese momento, que son grandes momentos. O sea, lo que hicieron en el Monumental el domingo 5 de septiembre fue enorme, partieron la historia del fútbol en 2. Pero ¿qué viene después? O el pensamiento del jugador debió estar enfocado en, bueno, ¿qué sigue ahora? No es que vayamos de una vez a ser candidatos del Mundial, pero este 5-0, ¿cómo lo vamos a potenciar? ¿Cómo empezamos a preparar el partido con Rumania? ¿Cómo empezamos a preparar el partido con Suiza? ¿Cómo empezamos a hacer de esto una fortaleza para el Mundial? Pero en ese momento, lo que hablábamos, ese desparpajo del colombiano, ese derroche de talento, no me importa que esté en la cancha de River llena, que se esté definiendo
el pase al Mundial, que Argentina quede en el limbo si va al repechaje, que es lo que está pasando con Paraguay en el otro partido, se rompe eso. Entonces, en ese momento se ve ese desparpajo. Algunos jugadores continúan con eso hoy, luego ya llegan otros grandes profesionales como Radamel Falcao, que lo vimos hacer cosas impresionantes en el fútbol argentino y luego europeo, pero sí que viene después de esos grandes momentos de gloria. No solamente para los jugadores, sino para nosotros, la prensa, para el hincha, para todos. ¿Qué pasa después de esos grandes momentos? Por eso no hay que olvidar el 5-0, pero hay que reevaluar desde dónde lo analizamos, cómo lo analizamos, el contexto que le ponemos. Y hablando de ese carácter, ese desparpajo, esa irreverencia, nos centramos en Faustino Asprilla. Antes de la grabación hablábamos que lo veíamos presente en el segundo, el tercer, cuarto y quinto gol de Colombia. ¿Ese partido fue el mejor partido que se le vio al Tino Asprilla vistiendo la camiseta de la Selección Colombia? ¿O usted recuerda otro que lo hubiera superado? Bueno, como era pequeño y por lo que me cuentan, ese es el mejor partido de Faustino con la Selección Colombia. Quizás el más recordado y el mejor, por los movimientos en la cancha, por la definición, por lo que se logró con ese partido. Me dicen que hubo algunos en las Copas Américas que se vio mejor hablando como el juego, los movimientos en general, pero es que si sumamos el partido más importante, la relevancia, lo que se obtuvo, ese es el mejor del Tino. Además venía de ser nominado al mejor jugador del mundo, ¿no? Y cierra eso, si no estoy mal fue en el 92, que el Tino queda nominado a uno de los mejores del mundo. Entonces, sí, ya venía muy bien y... Viene de una temporada magnífica, entonces sí, es el mejor partido por lo que me cuentan del Tino Asprilla. Tocaría empezar a mirar los archivos, pero en esa pregunta, por lo que me cuentan y por lo que uno ha visto, sí fue el mejor partido del Tino. Y hablando de los argentinos que fueron los que la pasaron mal, muchos se centraron en Goicoechea, pero veíamos que el baile fue el que le hizo el Tino Asprilla a Jorge Borelli, el central argentino. ¿Usted vio alguna debilidad? O usted me menciona, por ejemplo, que había visto que usted admiraba mucho a Fernando Redondo, pero Fernando Redondo es el primer cambio que hace el Coco Basile. ¿Cuáles fueron esos puntos bajos que usted vio después de ver estos partidos que quedaron grabados para siempre y que los pasan bien sea en Caracol, en YouTube, en donde sea? Que usted dije, uy, esa noche de este jugador argentino fue desastrosa. ¿Por qué no? Viendo otra vez el partido, repito, el resultado no va acorde con el desarrollo del encuentro. No era un partido para acabar 5-0, repito, viéndolo en conjunto. Porque Colombia tiene esos golpes de definición, son salidas rap, transiciones que se llama hoy en día. Ese juego reactivo de Colombia fue espectacular y solo hasta después del 3-0 Colombia empieza a dar un baile. Se monta en el partido, porque si vemos los anteriores goles y lo hablábamos ahorita, son jugadas rápidas, cambios de frente largo. Esa selección Colombia no tenía dentro de sus características salir jugando desde atrás. Y yo le respondo a su pregunta con un jugador, pero también por lo que pasó después, por los señalamientos de la prensa, y fue Sergio Goicoechea. El hombre dice, es un partido que me marca para toda la vida, pero logré sobreponerme y seguir adelante. Pero ese fue el jugador para mí que quedó señalado, quizás por recibir literalmente los goles ahí estando en el arco, pero ese partido marcó a Goicoechea. Lo habla Mauricio en el libro, está la entrevista para que ustedes la busquen, el día que se mete Bilardo al estudio en Buenos Aires y señalan a Goicoechea de frente al aire. No, eso fue un escándalo nacional y creo que el hombre que tuvo que pagar fue Goicoechea. Y Sergio Goicoechea, que venía de ser figura en Italia 90, a atajar muchos penales, consolidado en la selección argentina, y este partido lo saca del Mundial de USA 94. Él no termina siendo el titular, sino es Isla, el arquero de Independientes. Pero ya sumando todo eso, viéndolo con Colombia, ¿cuáles fueron las consecuencias reales que dejó este 5-0 para la selección Colombia? ¿Qué nos marcó para bien o nos marcó para mal este resultado? Yo acá había anotado un poco las consecuencias de ese 5-0. Lo primero, clasificación al Mundial de Estados Unidos 94. El tercero en la historia en ese momento de Colombia. Nomás la selección de nuestro país había tenido 2, Chile 62 y habían ido a Italia 90 el anterior, era el tercero. Y la primera vez que Colombia clasificaba consecutivamente a la Copa Mundial de la FIFA.
Eso es muy importante. Esa es la primera consecuencia. La segunda, y según datos de medios, y porque no hay certeza en este dato, pero a mí me impresionó muchísimo, 85 muertos y 900 heridos. Eso se tiene que hablar y desde ahí se tiene que empezar a analizar el tema que ha pasado siempre en Colombia, ¿no? El deporte, las celebraciones y la violencia. Colombia es el país en el mundo donde el Día de la Madre o el Día del Amor y la Amistad o las grandes celebraciones, que se supone es un momento de unión, de esparcimiento, donde más los hospitales reciben heridos, reciben muertos, donde más riñas hay. Entonces vemos que una consecuencia, eso, a mí me impresiona, 85 muertos y más de 900 heridos. Y es un momento de gloria que merece ser recordado, quiero ser insistente en eso, pero que tenemos que empezar a ver desde dónde lo analizamos y desde dónde contamos el cuento. Ahorita recomiendo un podcast de Cristian Solano y Nicolás Samper, de 3 episodios, escúchenlo y miren cómo se empieza a tejer el deporte con lo político, con lo social, con lo económico y cómo podemos empezar a darle otra mirada a este tipo de eventos. Y el 5-0, lo dice Mauricio Silva, perdón, acá lo leo, dice el 5-0 o la increíble crónica del partido que cambió para siempre la historia del fútbol colombiano. Empecemos a contarle el cuento desde otros lados y cambiémoslo y potenciémoslo y aprovechémoslo para el futuro. Potenciémoslo y intentemos convertirlo eso en títulos continentales y por qué no títulos mundiales, porque acá fue un partido muy importante, pero era un partido que daba un cupo a un mundial. Quedamos eliminados, quedaron eliminados en primera ronda de ese mismo mundial. Argentina llega incluso más lejos en ese mundial. Después del 5-0. Claro, salen también contra Rumania. Vemos que nos dañan el... Entonces, es ver eso. ¿Qué pasa y qué potencial? Lo hablábamos ahorita. Después del 5-0 han pasado 30 años, por eso estamos aquí sentados, han pasado 3 décadas. Argentina, después de ese 5-0, haciendo, no me quiero equivocar, los televidentes me corregirán, los que estén conectados con el podcast, pero son 5 títulos de categoría sub-20 y un título de la selección mayores en Qatar, más una final jugada en Brasil 2014 frente a Alemania que la pierden. Después del 5-0. Colombia, ¿qué ha pasado? Que es lo máximo que tenemos, la Copa América del 2001, un título, y en mundiales un 5º lugar en Brasil 2014 y partidos importantes frente a Uruguay en el Maracaná, grandes presentaciones, pero ¿cómo consolidamos eso en procesos, en lo que tú dices, en títulos, en vitrinas y en la mentalidad del jugador colombiano? Y sumarle la final del Mundial Sub-17 que la selección juega el año pasado en India, la selección femenina sí. Que ya a nivel de mayores ya están muy parejos, ¿no? La etapa más alta donde han llegado ha sido cuartos de final, pero la idea, como decimos, es convertir estas gestas, este talento colombiano en títulos. Ojalá el otro año... Importantes, es que marcaron. Córdoba siempre cuenta, Oscar Córdoba siempre cuenta que desde que llegó a Boca Maradona en los entrenamientos o cuando compartían espacios, le decía, vení colombiano, vamos a patear, ahí en el predio de Boca le decía, vamos a tirar penaltis, vamos a tirar tiros libres y me tengo que vengar de una u otra manera. Es esa venganza de ese 5-0 que a mí me dolió en el alma para que Maradona diga que le dolió en el alma, que tenía eso en el corazón y se reían con Córdoba, pero le decía, me quiero vengar con vos de ese 5-0, es porque fue importante, porque algo tuvo que haber hecho esa selección, por lo que hablábamos, el carácter, el talento y el haber hecho eso ese día fue inolvidable. Y ya mirando a futuro, le tengo el dato, empezamos estas eliminatorias igual que como en las eliminatorias de USA 94, un empate y un triunfo, estamos en el mismo saldo. De cara a este mundial, otra vez en Estados Unidos, pues está en México y Canadá, ¿con qué perspectivas ve a esta selección? ¿La ve clasificando cómodamente? ¿La ve sufriendo? Y ya si llegamos al Mundial, ¿la ve compitiendo hasta qué fase? ¿O es algo prematuro, pero lo que se ve esta camada, cómo sienta el equipo? 2 palabras para hablar de la eliminatoria Conmebol al próximo Mundial respecto a la selección Colombia. Ilusión y obligación. Ilusión por la camada de jugadores que tenemos, porque Néstor Lorenzo tiene las herramientas para que este equipo juegue, compita y clasifique directo, y esto me lleva al segundo término, obligación. Hombre, si Colombia no clasifica al próximo Mundial de manera directa, apague y vámonos.
por calidad de jugadores, por cantidad de jugadores en posición y por los cupos que nos dieron de más en esta eliminatoria camino al Mundial. Veía una tabla y haciéndole el recorrido solamente, si hubiéramos tenido esta eliminatoria, este formato de eliminatorias como para este Mundial, Colombia solamente hubiera quedado fuera o ni siquiera fuera. Para Sudáfrica hubiera alcanzado al repechaje en el puesto. De resto, en esos mundiales hubiéramos ido. Entonces Colombia tiene la obligación, la tabla histórica lo respalda, mirando este formato de eliminatoria, y se tiene que clasificar de manera directa. No digo que pelear los primeros puestos porque Argentina, Brasil están en un nivel superlativo, en un nivel superior, y ya después estamos a nuestro nivel. Creo que eso no lo podemos dejar afuera. Ojalá con ese 5-0 siento que nos creímos más de lo que somos. Y no solamente los jugadores, sino la prensa, los seguidores de la Selección Colombia, y después los años volvieron a poner a Argentina en su lugar y a Colombia en su lugar. Sí, y no está mal, no está mal. Teo, veía una entrevista que usted aspira algún día a entrevistar a Juan Román Riquelme, de manera que algún día espero repetir esta entrevista, bien sea hablando de un título continental de Colombia o una gesta mayor, y que nos invite a sostener una entrevista con Juan Román Riquelme. Un nostálgico de los números 10, sí, que de ese 10 neto en el fútbol, de ese 10 puro, que esa figura poco a poco se está acabando. Soy un nostálgico, soy gran admirador del Juan Román Riquelme jugador, en lo que hizo en Boca, lo que hizo con la selección argentina, lo que alcanzó a mostrar en ese Villarreal, que me fascinaba ese Villarreal, y ojalá podamos entrevistar un poco a Juan Román Riquelme, que tenía ese desparpajo muchas veces de los colombianos dentro de la cancha. Cuando llega a las inferiores de Argentinos Juniors y se retira del colegio porque decía, a mí lo que me interesa estar es en una cancha, no vuelvo a la escuela, y llega a las inferiores y terminaba en los entrenamientos allá en cancha de argentinos, en pre de argentinos, y salía a tomarse una Coca-Cola con los amigos en el kiosco y a charlar 2 horas después de los entrenamientos, y ya luego la carrera que tiene, lo que muestra en la cancha. Ojalá que eso no se pierda. Y también me gustaría, hablando de fútbol argentino, entrevistar un día a Fernando Redondo, un gran jugador de fútbol, y ese día estuvo en el 5-0, y hacerle estas preguntas también a Redondo de cómo lo vivió. Que hablando de ellos dos, hay una anécdota también muy buena de Fernando Redondo en esos duelos que sostenían ya en Copa América, que se la tenía montada todo el tiempo al Chonto Herrera durante el duelo, se la sabe, y que llega el Tino y le dice, cállate que yo gano más que vos, y le dice, sí, pero no tienes esta carita. Le habla de lo físico. Cuando cuenta el Tino esa es muy buena, porque yo estaba ese día en esa rueda de prensa, la contó del camino a Rusia 2018, que le dice el Tren Valencia todo el partido, después del tercer gol, le empieza a decir, Tino, vos te vas a volver muy famoso, vas a pasar a la historia del fútbol colombiano, por favor déjame hacer un gol. El Tino vuelve a marcar, completa su doblete ese día en el Monumental, y desesperado el Tren Valencia, Tino, ¿y lo mío para cuándo? No voy a pasar a la historia, no voy a quedar en los libros de historia. Hace el gol, se la pasa a Faustino y dice un gol horrible, la termina metiendo como con la canilla, dice Fausto, y ahí va y lo abraza y celebran. Entonces fíjate la importancia, y ellos lo sabían ese día dentro de la cancha. El Tren decirle a Faustino, vas a pasar a la historia, estás quedando en los libros de la historia, por favor déjame entrar, yo necesito entrar. Ahí vamos viendo, a partir de esas anécdotas, de cómo se construye un punto de memoria colectiva para el fútbol colombiano, para la sociedad colombiana, para el periodismo colombiano deportivo y para nuestras vidas. Uno creció escuchando esa historia. Yo decía, hombre, ¿cómo nos vamos? Mi primera eliminatoria consciente fue Corea y Japón 2002. Nos quedamos afuera. Luego el golpe de Alemania 2006. Luego Sudáfrica. Yo decía, hombre, no que éramos el equipo que le ganó 5-0 a Argentina, que fue a Francia, que fue a Italia, que teníamos esa camada de jugadores increíbles que uno escuchaba y escucha, y comparto en decir que el pibe, hablando de Riquelme, hablando de esos jugadores, el pibe tenía esa magia, y nos quedamos afuera de 3 mundiales. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, fíjate, nací en ese momento, crecí con escuchando las historias del 5-0, pero ya me tocó la sequía de Corea y Japón, de Alemania y de Sudáfrica, y yo decía, hombre, ¿qué pasa? Pero bueno, ya luego viene esa generación del 2011-2012. Y ojalá que esta generación que viene nos traiga muchísimas alegrías para dentro de unos años nosotros, nuestros hijos o las generaciones más jóvenes estén hablando de las gestas
que estén haciendo los jugadores de la Selección Colombia y las jugadoras de la Selección Colombia de este momento. Absolutamente, ojalá que el camino para Estados Unidos, Canadá y México 2026 sea muy bueno para los 100 años del Mundial y que cambiemos o que se cambie la mentalidad, del fútbol colombiano. Sí, porque talento hay. Talento hay, pero que se cambie esa mentalidad, las ganas de comerse la cancha, de comerse el mundo, de comerse la eliminatoria. Lo repito, Brasil y Argentina están en un nivel superlativo, pero plantarles cara e ir a competirles, ir a buscar la primera victoria en Brasil, empezar a cambiar el cuento a partir de estas gestas. Sí, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un rato agradable de anécdotas, de historia y eso, la invitación a que el fútbol no solamente nos quedemos con lo táctico, con los resultados, sino que como un pincho le empecemos a insertar el lado social, el lado económico, el lado político, el detrás de a este cuento. Muchas gracias, Esteban.